Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 71, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 935. El estructuralismo como problema historiográfico. Aunque el término estructuralismo en los años 60 y 70 tuvo una notable difusión y se extendió rápidamente de la lingüística a las ciencias humanas, de la crítica literaria a la filosofía, su ámbito de uso aparece hoy históricamente problemático. En efecto, ante la imposibilidad de hacerlo corresponder con un sistema coherente de doctrina, algunos estudiosos han avanzado implícitamente y explícitamente la sospecha de que detrás de este afortunado vocablo, que tanta fascinación ha ejercido en su momento, no solo entre los intelectuales, sino también entre el gran público, se esconden en realidad experiencias de pensamiento muy diversas y por lo tanto no encuadrables en una corriente de ideas única y homogénea. Bajo la etiqueta común y engañosa de estructuralismo, escribía ya A. Martinet, hablando de la lingüística, encontramos escuelas de inspiración y de tendencias muy diversas. El empleo más bien general de términos como fonema o incluso estructura contribuye a menudo a enmascarar diferencias profundas. Análogamente, Roland Barthes afirma que el estructuralismo no es una escuela, ni tampoco un movimiento, sino a duras penas un léxico. Y Raymond Boudon, refiriéndose al concepto de estructura, observa que la misma palabra es claramente usada sea en muy diversos sentidos, sea en el mismo sentido de otros términos. Es una colección de homónimos, incluida en una colección de sinónimos. A esta serie de dificultades conexas a la noción de estructuralismo y de estructura, debe añadirse el hecho de que incluso muchos estructuralistas han acabado por rechazar tal denominación ambigua. Recordemos que si a mediados de los años 60 el término estructura estaba de moda y los estudiosos, por usar una expresión de Althusser, gustaban de coquetear con él, a mitad de los años 70 nadie o casi nadie querrá llamarse estructuralista. En este punto, el historiador de las ideas, antes de emprender cualquier otro razonamiento, tiene que preguntarse críticamente y profesionalmente si de verdad ha existido algo como el estructuralismo o si solamente ha sido, en último análisis, la fantasmagórica escuela invisible de invisibles discípulos, de los que habla Jean-Michel Palmier. O sea, un simple flatus vocis que ha alcanzado los honores de la crónica cultural y periodística en virtud de una moda tan ruidosa como vacía y efímera. El concepto de estructura, escribe A. L. Kroeber, no es probablemente otra cosa que una concesión a la moda. Un término con un sentido bien definido ejercita de pronto una singular atracción durante unos 10 años, como el término aerodinámico, y todos se apresuran a usarlo a diestro y siniestro, porque suena agradable al oído. Cualquier cosa que sea completamente amorfa es dotada de una estructura. Me parece, por consiguiente, que el término estructura no aporta absolutamente nada a aquello que queremos expresar cuando lo usamos, a no ser un agradable excitante. En este punto, no se tiene la desenvoltura de reducir el estructuralismo a un equívoco nominalista derivado de una moda pasajera, o bien a una etiqueta cómoda construida por sus adversarios, o se debe por fuerza admitir, para evitar duraderos malentendidos, que el estructuralismo ha existido culturalmente en el sentido pregnante del término, o sea, como han existido el iluminismo, el romanticismo, el idealismo, el positivismo, el pragmatismo, el existencialismo, etc. Descartada la primera hipótesis, sostenible a nivel de eslogan polémico, pero difícilmente defendible en términos historiográficos, y dando por sentado que sería peligroso detenerse en una recepción tan superficial y tranquilizadora del fenómeno, estamos obligados, por lo tanto, a preguntarnos en qué sentido ha existido el estructuralismo. A este propósito, los manuales de historia de la filosofía son a menudo evasivos, como por lo demás los estudios dedicados específicamente al estructuralismo. En efecto, o callan casi del todo, dando por descontado que es posible hablar de los estructuralistas sin detenerse críticamente sobre el concepto de estructuralismo, o se limitan a decir, tras la estela de una afortunada expresión de Piaget,
que el estructuralismo es sustancialmente un método más que una doctrina. En realidad, el estructuralismo, aun habiendo nacido fundamentalmente como método y como práctica científica, se ha organizado bien pronto también como doctrina. Por lo demás, aunque se haya insistido alguna vez en la necesidad de separar el estructuralismo como complejo de los métodos científicos practicados en las ciencias humanas, sobre todo en lingüística y en etnología, del estructuralismo como filosofía general, esta diferencia resulta difícil incluso en autores como Levi Strauss. Los dos planos están entrelazados muy fuertemente, y esto es característico de una orientación de pensamiento que ve la filosofía como reflexión al margen de la ciencia. En otros términos, el estructuralismo, globalmente considerado, es al mismo tiempo método de investigación y de análisis epistemológico y toma de posición filosófica. En efecto, si bien hay autores en los cuales el estructuralismo es sobre todo práctica científica, por ejemplo, Levi Strauss y Lacan, y otros en los cuales es sobre todo reflexión epistemológica y filosófica, por ejemplo, Foucault y Althusser, el estructuralismo, en cuanto a tal, tiende siempre a hacer las tres cosas juntas y a asumir la fisonomía de un método que se ha vuelto doctrina. Todo este explica por qué simultáneamente a una utilización científica de la noción de estructura existe también una utilización filosófica o un conjunto de utilizaciones filosóficas de tal concepto. Obviamente, así como el estructuralismo no es un método unitario, sino una familia de métodos, tampoco es una doctrina unitaria, sino una familia de doctrinas, a menudo en polémica entre sí. Aunque haya pasado bastante tiempo desde que los principales exponentes del estructuralismo han expuesto por primera vez sus tesis teóricas, escribía Sergio Moravia en un lúcido texto del 75, una escasísima concordia parece reinar entre los mismos acerca de los principios e incluso las perspectivas más generales de su doctrina. Hasta sobre la noción de estructura, existen profundos contrastes interpretativos, y contrastes aún más vivos subsisten acerca del ámbito de aplicación de la heurística estructural. Puesto que a quien quisiera mantenerla solo dentro de los confines de las disciplinas lingüísticas, o poco más, se lo oponen aquellos que consideran legítimo extenderla a campos y a problemas más diversos, la filosofía del estructuralismo, Introducción al estructuralismo francés, Florencia, 1975. En consecuencia, opinamos que la eventual unidad del estructuralismo, o mejor, de los estructuralismos, no se ha de buscar acríticamente en el plano inmediato de las soluciones, y tampoco en el inmediato de los problemas y de las heurísticas, sino en el terreno aún más general de aquello que los historiadores de las ideas llaman atmósfera o clima cultural. Clima que da a las distintas y a veces antitéticas doctrinas estructurales un tipo de parentesco ideal que nace en efecto de la pertenencia común a un mismo, aunque sea interiormente diferenciado y articulado, paisaje conceptual o paradigma teórico.